¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal, una semana más. Estamos aquí junto a Ignacio Briones, que retoma su rol de co-conductor y acompañante en la dirección de este programa, porque tenemos un invitado que no necesita mucha presentación y que ha estado con mucho protagonismo en la discusión pública en la última semana, porque ha estado en el corazón del debate más importante de todos, la reforma previsional, y estamos con el senador Luciano Cruzcoque. Bueno, encantado. Ustedes, la gente lo sabe, somos no solamente correligionarios, militamos en un partido político y además somos bastante amigos. Entonces, es bueno hacer ese disclaimer antes de entrar a la conversación. Pero encantado de estar acá porque yo sigo el programa y veía en alguna parte alguna herida en mi corazón de que no me habían convidado. Oye, digamos que también tratamos de jugar tenis. Además, eso es otra cosa. Oye, Luciano, ¿hace cuánto que no había tanto rating desde Amores de Mercado? Desde Amores de Mercado, ¿no? Desde que mataste al PYU. Sí. Porque la discusión previsional ha sido intensa. Solo desde que nosotros como partido político, como Evópolis, y junto a 12 parlamentarios más, nos opusimos a los retiros de los 10% consecutivamente, que fueron un desastre y que han sido la peor política pública, y que en algún minuto se argumentaba que era necesario, que importaba, que era importante. El único partido que se opuso. Y fuimos el único partido que se opuso. 100%, digamos. Sí. De derecha y de izquierda, de todo el... Bueno, izquierda, así es, salvo con la excepción del mundo, en el mundo de la izquierda de Pepe Out, que los votó en contra porque encontraba que era una política pública aberrante. Que Pepe es un partido en sí mismo. Así es. Desde esa época que no se concitaba tanta atención respecto de una decisión del Parlamento. Y en tu experiencia parlamentaria, ¿esta ha sido tu experiencia más intensa desde el punto de vista de la presencia, la discusión, las tensiones? No, creo que los retiros del 10%, porque a mí me tocaba estar en la Cámara de Diputados en la Comisión de Constitución y posteriormente en la sala, y era profundamente impopular oponerse a los 10%, así que me parece que eso, pero en términos como de relevancia estructural, en términos de los cambios que se pretende hacer de aquí en adelante, me parece que esta ha sido una reforma muy relevante en términos políticos por varias cosas. Primero, porque por el acuerdo que se ha logrado llevar adelante, que ha sido un acuerdo muy difícil, que está llena de detalles porque es grande. Segundo, por alguna discusión que se ha producido que tiene efectivamente bases legítimas, pero que se ha prestado para una manipulación muy maniquea de la opinión pública. Y tercero, porque efectivamente modifica ciertos elementos del sistema previsional chileno que a mi juicio son relevantes y bajo mi perspectiva fortalecen ciertos elementos que nosotros hemos defendido siempre, como es la propiedad de los fondos de pensiones para los trabajadores, la capitalización individual, y legitima también por la vía de la competencia cualquier viso, cualquier atisbo de ilegitimidad que el sistema de capitalización individual, que el sistema chileno o el mundo político chileno ha construido durante los últimos 30 años y lo perfecciona. Oye, antes de... ¿Puedo decir alguna cosa? Porque me parece que ese punto es súper importante y Luciano lo dice de manera muy elegante y soterrada, pero yo creo que hay que relevarlo. Esta reforma, yo creo que es un fracaso gigantesco en lo ideológico para el gobierno, por una razón muy sencilla, porque la columna vertebral de nuestro sistema previsional es el ahorro individual. Así es. Y esta reforma, objetivamente, uno podrá gustarle o no esta reforma por otras dimensiones, pero objetivamente no solo mantiene el pilar de ahorro individual, sino que lo expande, lo aumenta. De hecho, tanto así que los 6 puntos van a las cuentas individuales. Es cierto que hay una modalidad de préstamo transitoria, pero está en la cuenta individual, y los otros 4,5 puntos inmediatamente, o sea, con la progresión que se define, son expansión del mercado de capitales y del ahorro individual. Entonces, ese es el eje estructural de nuestro sistema previsional. Ese eje estructural no solo se consolida, sino que se expande. Yo creo que es importante relevarlo. Así es. Yo creo, y más que plantearlo en términos de victorias o derrotas, hay ciertos principios sobre los cuales nosotros hemos decidido o creemos, ¿verdad?, que son importantes instalar en la discusión pública, y me parece que esos elementos están intocados. Es cierto que la reforma tiene
muchos aspectos, ¿verdad? Y dentro de esos distintos aspectos hay distintas miradas respecto de cómo abordarlos. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera sido muy favorable, por ejemplo, a que existiera la cotización por consumo, que es una idea que ha defendido Ignacio muy fuertemente, que hubiéramos tenido eventualmente un bono en la serie y que esa plata rentabilizara hacia adelante. Una vieja idea del presidente Piñera. Eso me gusta mucho. Luego que esto hubiera sido con cargo a una deuda fiscal en vez de a un sistema que realmente es más engorroso o más creativo, si se quiere, que es esta cotización con rentabilidad protegida, que en el fondo va a un bono que también está protegido, y de ahí podremos conversar los elementos donde se protege también el ahorro individual de las personas, pero en estricto rigor esto fortalece el sistema de capitalización individual, es más competencia y protege el ahorro de los trabajadores. Me parece que esos tres elementos, pensando en que un sistema de pensiones debe servir los intereses de aquellos que se van a jubilar en el futuro y debe también dar buenas pensiones, creo que está bastante logrado. Oye, no, yo creo que es bastante evidente lo que ustedes dicen, desde que desde el punto de vista ideológico, la izquierda no le gusta nada la reforma, pues la prueba más palmaria de eso, que el presidente Boric, increíble, desde que se alcanzó el acuerdo, no ha expresado opinión sobre el proyecto, no ha fijado posición con claridad. Ahora, algunos dicen, bueno, pero lo hace a través de sus ministros. No. Es de tal envergadura lo que se está discutiendo que uno lo que se hubiera imaginado que cualquier otro presidente hubiera clavado una bandera, hubiera dicho algo. Y yo creo que claro, porque obviamente esto en el mundo de la izquierda genera ruido. La otra vez alguien me comentaba que esto de sotoboche dentro del mundo de la izquierda, que dada esta reforma, feliz hubieran aprobado la que impulsaba Ignacio Briones con el presidente Piñera durante su segundo mandato, ¿no? Porque desde el punto de vista de la idea de ellos, ahí por lo menos en algún minuto se acordó que 3 puntos podían ir a reparto. Eso obviamente quedó clausurada esa pero si posibilidad. piensen solo en lo siguiente, ¿cuál era el moto, el discurso, el eslogan fundamental de la izquierda? No más AFP, No más AFP. vamos a terminar con la AFP. Y aquí van a haber más AFP, porque va a haber más competencia, van a bajar Así la es. barrera de entrada para que nuevos actores vengan a administrar los fondos con menores comisiones. Entonces, no es no más AFP, sino que es más AFP. Oye, No solamente eso, van a administrar directamente ya de entrada un 45% más de fondos y en el largo plazo 60%. un 60%. Lo cual, a ver, el problema de fondo no son las AFP en particular, porque todas las administradores de algún tipo de capital, ¿verdad? Te cobran una comisión. Si lo importante es que esa comisión sea competitiva, sea justa, corresponda. Esta es una discusión que no solamente se ha tenido acá, se ha tenido en distintas partes del mundo. No es nueva. El único elemento que uno podría decir, mire, efectivamente hay AFP que prefieren no entrar en cierta competencia dado que la inercia del mercado les permite permanecer en comisiones más altas. Se está creando un sistema de licitación de stock que va a permitir, perfeccionado, efectivamente, que esas comisiones bajen y que haya más competencia dentro de la industria. Nosotros creemos en eso, nosotros somos pro mercado, somos pro competencia y me parece que en ese sentido también la reforma se enmarca dentro de una cierta línea de valores o de principios, porque hoy día, y esto fue bien interesante, ayer fue el lanzamiento de un libro de Raymond Aron, En el IES. en el IES. La política tiene una faz también pragmática. La política no se da exclusivamente en lo conceptual, en el aire, se da sobre la base de ciertas realidades. Y nosotros esa realidad política tenemos que aquilatar, que aquí hubo retiros de 50.000 millones de dólares, ¿verdad?, de los fondos de pensiones que no solamente causaron un daño enorme a la economía, sino que le causaron un daño al sistema de pensiones, que efectivamente nosotros tenemos un problema con haber cotizado durante más de 30 años un 10% y que eso no alcanza y que hay personas que habiendo cumplido su obligación, habiendo cotizado, ¿verdad?, hoy día tienen tasas de reemplazo muy bajas y que algo hay que hacer con esas personas y que si no hacemos nada, el costo de no hacerlo va a significar que finalmente el Estado no va a dejar solo a sus ancianos, a sus adultos mayores, a los viejos, no los va a dejar solo. ¿Y quién se va a tener que hacer cargo con el costo que eso va a significar para el fisco en el futuro? Va a ser el mismo Estado y van a ser Los chilenos, pues, los Con más chilenos. deuda. Por ende, a mí me parece que mucho de esta discusión que se da acá es que estamos violentando ciertos principios. Aquí no se está violentando principios algunos, se está conjugando ciertos principios y valores también con una realidad que nos está señalando que las cosas en Chile ocurren de una cierta manera. Oye, pues, perdón, solo una cosa antes, para Sí. ordenar la discusión y explicarle a quienes nos escuchan, quienes nos ven.
cuál es el estado de la situación. Sí. Hoy día el proyecto de ley está en el Senado, Sí. en la Comisión De Hacienda. de Hacienda. ¿Cuándo debiese aprobarlo la Comisión de Hacienda y despacharlo el Senado a la Cámara de Diputados? Bueno, acá pasó lo siguiente. Nosotros estuvimos largamente discutiendo esto más de un año en la Comisión de Trabajo. Acordamos también en algún momento con el gobierno a partir de agosto hacer desde la Comisión de Trabajo, que yo integro junto con el senador Galera, con el senador Coloma, donde tuvimos además una comisión que era de personas, comisión experta, ¿verdad?, transversal, que emitió 2 informes respecto de esta reforma, donde tuvimos otros economistas, entre ellos Ignacio, Matías Acevedo, que trataron de mirar la situación fiscal, la situación pública y proponer soluciones, donde se citó no solamente a las AFP, sino a las asociaciones de trabajadores, donde no quedó a nadie por consultar, ¿verdad? Y aprobamos un sistema en agosto que significaba votar ad referéndum, es decir, en ciertos paquetes de acuerdo, hasta enero para despacharlo, ¿verdad? Y cumplimos rigurosamente aquello, salió de la Comisión del Trabajo con un acuerdo marco político bastante específico y Entre dedicado. paréntesis, ad referéndum, la gente no sabe, Sí. es un sistema que tiene el Congreso donde como quien dice, se aprueban las indicaciones a los proyectos como los titulares, los contenidos generales, y después el gobierno tiene que llegar con las indicaciones en detalle, escrito en términos jurídicos Exactamente. legislativos, representando ese acuerdo de titular general. Y yo entiendo que el gobierno lo cumplió bastante bien, no hubo letra chica ni mayores trampas. No, bueno, ha habido, tú sabes que esto tiene también el detalle de la letra en la indicación, es súper importante. Sí. Tú fuiste Sexpress, ni más ni menos, tú fuiste ministro de Hacienda, ustedes saben la importancia de cada palabra, lo cada que coma. cambia, lo que puede cambiar un podrá de un deberá, lo que es facultativo, lo que es obligatorio en una ley, los forados que pueden quedar y que pasaban otras legislaciones por de no redactar bien, y todo eso en un proyecto tan complejo que tiene un comparado de 600 páginas, ¿verdad? En 4 tomos, grande, importa. Por ende, yo creo que lo que se ha logrado es sacar un buen proyecto. Es un proyecto que puede, evidentemente, tener perfeccionamiento y sobre los cuales hay opiniones, y que pasó luego de la Comisión de Trabajo, que esto nos estuvo trabajando 2 semanas de manera muy intensa, pasó de la Comisión de Trabajo a la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda, uno de los principales problemas que se suscitó y que se venía anticipando, entre otros por Evelyn Matei, entre otros por Jimena Rincón, entre otros por todos quienes levantamos la duda o la interrogante acerca de qué tan sostenible fiscalmente es este proyecto si es que no se cumplen todos aquellos elementos que nosotros señalamos que debían cumplirse, citó para esos efectos al Consejo Fiscal Autónomo, que se encarga de velar porque la deuda pública en Chile esté más o menos equilibrada, y de ir al Congreso, de informar y el Consejo, de hecho, planteó una presentación con 11 advertencias. Exactamente, planteó 11 advertencias, y hoy día, Y recomendaciones. ¿cuáles son las recomendaciones del CFA? Que son importantes, porque acá no fue inocua, y en eso Ignacio, que es economista, también nos puede ilustrar con más detalle. No fue inocuo lo que hizo el CFA. Planteó cosas que son bastante de fondo. ¿Qué sucede cuando este fondo de administración previsional, por ejemplo, puede tener enormes excedentes, ¿verdad? ¿Qué sucede eventualmente si es que por alguna razón no se cumple? ¿Qué pasa con la deuda pública? ¿Qué sucede también con el bono tabla, con el CIS, También etcétera? planteó poner gatillo al aumento de la cotización, ¿no? O sea, si el desempleo se dispara o la economía crece muy poco, suavizar ese aumento. Pero solo para ir a los términos generales, para no aburrir a la audiencia con detalle. En el fondo es darle garantía a la ciudadanía de que lo que se está haciendo acá es algo que está sustentable, que es sostenible en el largo plazo, que es responsable fiscalmente y que efectivamente va a permitir que el día de mañana el país crezca, se desarrolle y no esté permanentemente atado a deudas que no puede pagar. Y en ese sentido creo que todo lo que está haciendo la Comisión de Hacienda ahora, ¿verdad?, que está ahora legislando, presidida por Felipe Kast, ¿verdad?, donde está el senador Lagos, donde está el senador García Ruminó, donde está el senador Macaya, donde está el senador Insulza, que son todas personas... ¿Coloma no está en Hacienda? Seria. Coloma está en Hacienda, pero le cedió su puesto a Javier Macaya, dado que estuvo trabajando en trabajo y él prefería, según sus propias palabras, que lo pudieran ver. Pero lo que está haciendo Hacienda es efectivamente darle garantía a la ciudadanía de que esto va a ser un proyecto que está bien sustentado, bien solventado y que tiene posibilidades de desplegarse bien fiscalmente en el largo plazo. Entonces, acá hay que despejar, porque se ha
y en eso yo también quiero ser muy claro. Acá se han creado una suerte de figuras literarias, pero que son lo más maniqueas que hay, que tienen que ver con el manotazo, con el vale por, Vamos con a la hablar de cuenta eso. nacional, Vamos a hablar de eso, pero con eso- con el robo de tus pensiones. pero- Y en ese sentido yo quiero ser taxativo. Acá no hay vale por, acá no hay bono, acá no hay vale por cobrar. Acá hay instrumentos de mucha seriedad que están protegidos institucional y legalmente para que los fondos estén en propiedad del trabajador Oye, y que eso esté garantizado. Solo para cerrar el punto, ¿cuándo debiese salir del Senado y llegar a la Cámara? Eventualmente el próximo martes votarse en el Senado, pasar a la Cámara el miércoles, pero eventualmente si llegase a haber una mayor discusión, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Cámara, puede pasar para marzo. Yo no lo dramatizo que pase para marzo porque Pero en la la medida comi- que uno hace didáctica... ¿Pasaría la comisión mixta para marzo? No, podría eventualmente darse un tiempo más Ya, de discusión. Hay otros que están sosteniendo que esto debiera ir a algunas comisiones en la Cámara. Yo creo que esto ya se ha visto, pero efectivamente nosotros somos como Senado también y hemos sido muy respetuosos de las potestades de cada una de las cámaras. ¿Ah? A mí no me gusta meterme en lo que hace en la Cámara. Yo tengo una opinión política sobre lo que está sucediendo políticamente en la Cámara, pero creo que le corresponden también ciertas labores que tiene por ley legislativamente o constitucionalmente legislativamente y que tiene también que ejercer. Ignacio, Oye. tú querías decir algo. No, una precisión y una pregunta que quizás la dejo planteada para el otro bloque. Sí, tenemos que ir al corte, Sí. así que la dejamos. No, un comentario. Súper importante el rol del Consejo Fiscal Autónomo. Yo quiero decirle a quienes nos escuchan, Chile en materia fiscal es muy admirado afuera porque tiene varias blindajes, nuestra regla fiscal, etcétera. Y el Consejo Fiscal Autónomo es un tercero imparcial que mira y el gasto público hoy día, mañana y la deuda, hace recomendaciones y es muy duro con los ministros de Hacienda. Y está muy bien que así sea, porque el día que el presidente del Consejo Fiscal Autónomo sea amigo y el ministro de Hacienda tenemos un problema. Así es. Y el que hizo su pega, y es una pega muy importante, porque le da mayor legitimidad a esta reforma, garantías de sostenibilidad, que me parece fundamental, y sus recomendaciones fueron muy bienvenidas. El gobierno además entiendo que adoptó la mayoría, y eso muestra el valor de tener una buena institucionalidad. Y el Consejo Fiscal dijo otra cosa, muy importantemente lo que tú decías, Luciano. También dijo, ¿saben qué? Ojo, el costo fiscal de no hacer una reforma Sí. es mucho mayor. Brutal. Mucho mayor. ¿Ya? ¿Por qué mucho mayor? Bueno, porque cada peso que no se entere hoy a las cuentas individuales es un peso que potencialmente pone mañana al fisco. Una nueva subida a la PGU de 25.000 pesos, que parece poquito, como lo que está haciendo ahora. Si la financiamos con deuda son 11 puntos del PIB de deuda, eso yo lo calculé. Y así, ¿no? Entonces, acá no hay magia. Si no le empezamos a meter ahorro a las cuentas, además, luego haberle chupado 25% de los retiros, no solo el sistema basado en el ahorro va a colapsar, sino que además la sostenibilidad fiscal se hace imposible. Yo creo que eso fue un punto muy importante. Y la pregunta para irnos a la pausa. Y la pregunta no, yo quiero llevarlo a este lado, Luciano, un poquito hacer pedagogía. Nosotros hemos estado todos en funciones de gobierno, conocemos el Parlamento. Sí. Muchas personas de afuera, con legítima razón, dicen, pero ¿por qué no hicieron esto? Si esto era lo que había que hacer. Y terminamos en esto otro, que en realidad está 2 peldaños más abajo. El primero es un primer mejor, y la política en acuerdos razonables termina en un segundo, en un tercer mejor. Yo creo que sería súper bueno hacer pedagogía de cuáles son las opciones que estaban arriba de la mesa, cuáles son las que tuviste que bajarte, y contrastarlas con la opción de hacer nada, que a mi juicio es la opción más costosa. Obviamente si uno se acerca a un pésimo acuerdo, uno dice, no hago nada. Y ese es el trade-off que tiene que calibrar, pero como hemos dicho acá, pareciera ser que este acuerdo, no sé, pareciera ser, yo tengo el convencimiento que es un acuerdo que refuerza el ahorro Vamos a individual. ir a la pausa, te queda la pregunta y el desafío hecho y volvemos a la hora liberal después del corte. Gracias. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias
a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, con el senador Luciano Cruzcoque, integrante de la Comisión de Trabajo y negociador de la reforma previsional, ex diputado por el Distrito 10, ex ministro de Cultura, actor y también músico aficionado con mucho talento. ¿Cuál de todas esas responsabilidades, oficios, labores, hobby es la que más te ha llenado? Actor. ¿Actor? Sí. ¿Eso era lo que te llevaba a la plenitud de...? Yo me crié en una familia, yo me crié en la ópera, en el Teatro Municipal, debuté a los 5 años en la ópera Norma con Claudia Parada, que era una gran soprano chilena. Mi papá era miembro del directorio de la Corporación de Amigos de la Ópera y estuvo a cargo de la ópera durante muchos años. A mí para mí el teatro fue un descubrimiento. Yo tuve mi teatro con Felipe Brown, actué en muchas teleseries y películas. Yo valoro esa pega. Siempre me gustó, me sentí muy completo, muy lleno. Así que eso, y probablemente también haber sido ministro de Cultura. Yo lo disfruté mucho, creo que pudimos hacer cambios relevantes en cultura, modificamos la ley de donaciones, ingresamos el proyecto para crear un ministerio, vino el terremoto, levantamos cerca de 200 edificios patrimoniales con un matching fund en su momento, que era el Estado ponía una plata. Había capacidad de hacer muchas cosas. Hoy tuve una cosa notable tu gestión, porque todo el mundo decía, chuta, la derecha cargo va a terminar con los fondos, se va a acabar. Va a ser un desastre. Y la verdad, salió bien, no hubo grandes problemas, y uno mira al gobierno actual, que en teoría debe tener mucho más cercanía con el mundo de la cultura, y ha sido un desastre la gestión. Y mucha crítica al mundo de la cultura. Tal cual. Pero mira, en todas esas facetas, yo no creo que las personas son unidimensionales. En todas esas facetas, mi faceta de músico amateur, que probablemente era lo que yo más quería ser cuando chico, la faceta de ministro, incluso yo llego a la política también por una casualidad, gracias precisamente al presidente Piñera, que además esta semana le pusieron a la Comisión de Hacienda el nombre senador Sebastián Piñera, presidente Sebastián Piñera, porque él efectivamente estuvo muchos años ahí. Yo llego gracias a él, y a partir de ahí también en una suerte de refundación también de lo que era la derecha más tradicional, lo que era la fusión liberal conservadora con el Partido Nacional, lo que fue la UDI, Renovación Nacional, ¿verdad? Se crea precisamente Bópoli, partido del cual soy fundador, que partimos con nuestro amigo común Felipe Kast, donde fuimos sumando distintas voluntades. Y me parece que cuando uno está en los distintos lugares en los que se tiene que ofrecerse para servir ciertos cambios, y hablo bien de la palabra servir, yo creo que uno está en esto precisamente porque cree en algunas cosas y porque esas cosas tienen que, siendo repetitivo, servirle a alguien. No sirve de nada. Hay gente que no sé si era Churchill, a Churchill le achacan tantas cosas que no dijo, pero que dijo, pero no entiendo, importa, entiendo que esta sí la dijo y suena bien. Yo prefiero estar en esto para ser útil más que para ser importante, ¿verdad? Y hay mucha gente que está aquí para ser importante más que para ser útil. Entonces, cuando tú me mencionas un poco esta camino medio heterodoxo que yo he tenido, es cierto, ha sido extremadamente heterodoxo, pero lo he disfrutado cada uno en su momento, y espero que cada uno haya tratado de ser un aporte y ser útil. Eso es lo que yo siento que es un poco mi obsesión. ¿En qué minuto tú y Felipe Kast, yo la verdad no lo sé, sí, en qué minuto se pegan en la cabeza y dicen hagamos un partido? Bueno, porque yo me acuerdo mucho, estábamos en el Crown Plaza cuando ganó Piñera el 2009. El 2009. 2010, enero del 2010 fue. 17, segunda vuelta. La segunda vuelta, 17 de enero del 2010.
y me acuerdo que yo pasé y alguien echó una talla como media militaroide en algún momento, y yo eché otra talla como, "Weón, nos va a ir súper bien así", o una cosa así como una talla media revanchista, media absurda, media ridícula, y Felipe y yo nos reímos, y como que nos miramos, y después nos dimos cuenta que siendo independientes en el gabinete no teníamos respaldo político ninguno, ¿ah? Que en el fondo la máquina de los partidos, a pesar de que Piñera fue bastante independentista en el primer gabinete que nombró, que yo no sé si fue bueno o malo, pero era la circunstancia, nos empezó como a hermanar en varias conversaciones. Éramos más chicos, yo tenía 39 años, Felipe tenía 32, los otros eran todos un poco mayores, y como que empezamos a armar ahí como que debiéramos hacer algo, ¿te fijas o no? Queríamos armar una cosa que fuera una derecha más liberal, más nueva, que no se enganchara necesariamente Esa fue con la una historia conversación de varios años. de varios años. Por eso esto parte 2010, 2011, como que lo empezamos a cranear. De hecho, el Ministerio de Cultura y o el Consejo de Cultura con mi plan quedaron por razones. Yo trasladé el ministerio de un edificio del Ministerio de Educación que estaba, bueno, en muy malas condiciones, a Ahumada 11, que es Ahumada con Alameda, y mi plan quedó al frente. ¿Te fijas? Entonces estábamos al frente, entonces nos cruzábamos de oficina a oficina y empezamos a conversar. Y nos pareció como también lógico, nos pareció dentro de una lógica medio generacional, ¿ah? Y como de hacer algo que fuera tal vez más pequeño, pero que con el que nos sintiéramos completamente a gusto. Efectivamente, siempre sentíamos que nuestros primos, nuestros relativos, eran los partidos de lo que hoy es Chile Vamos, ¿te fijas? Pero queríamos empezar algo y partimos con un movimiento. Y esto empezó a tomar forma, empezó a tomar vuelo, gente se empezó a entusiasmar también del gobierno, que eran más jóvenes y que no habían tenido militancia política, que venían principalmente cada uno de emprendimientos, de sus pegas, de sus oficios, y se empezó a sumar gente que empezó a parecerle que era un proyecto atractivo. Y yo eso lo defiendo mucho. Yo creo que es un proyecto muy atractivo y creo que además culturalmente dentro del mundo de ideas de centro-derecha o de derecha incluso chilena, ha significado un cambio cultural muy grande. Yo me acuerdo el año 2011, en una entrevista con la Mónica Rincón en Televisión Nacional, yo dije que me parecía absurdo que no existiera matrimonio gay o matrimonio igualitario. Y eso significó que muchos de los que están hoy día y siguen en el debate público dijeron, ¿por qué está opinando el ministro de Cultura de esto? Nosotros no elegimos un gobierno de derecha para que hablara de esto, y finalmente terminó siendo Sebastián Piñera, años después, el que promulga una ley de matrimonio igualitario. Misma cosa con la defensa de los niños primero, que después la terminó tomando en su segundo gobierno el presidente Piñera, el devolverle el Estado a los ciudadanos, algo que Ignacio siempre ha tratado de enfatizar con mucha fuerza, o tú mismo con la idea de la política de los acuerdos, de buenos acuerdos, para que no también, porque hoy día esto, Oye, pero eso se pone en discusión, pero en el largo plazo veo que eso ha tenido rédito, Pero eso, ha rendido frutos. Te quiero hacer una pregunta linkeándolo a lo que dijo Ignacio, y también la pregunta para Ignacio, porque ha sido parte, desde un apoyo más técnico, pero ha sido parte de la negociación, y además yo sospecho que tan técnico tampoco ha sido, porque los atributos políticos de Ignacio Briones son conocidos. Le encanta la política. Pero la pregunta es la siguiente. Bópoli ha tenido una historia que ya no es tan corta, son casi 10 años, y ha tenido estas posiciones más liberales desde el mundo de la derecha, un partido más reformista, que está en la derecha, pero que tiene una mirada más abierta, y una particularidad, es una disposición, una actitud en la política más bien hacia llegar a acuerdos, no cualquier acuerdo, pero es increíble tener que explicar eso, pero es bastante evidente, acuerdos que vayan en beneficio del país, en beneficio de la gente. Y en la reforma previsional, un poco lo que decía Ignacio, es que se dio un poco esta situación, ¿no? Donde hay dos posiciones completamente distantes, ¿no? La izquierda, para ponerlo en simple, no toda, pero en general lo que quiere es un sistema estatal de reparto, donde el Estado se haga cargo de recaudar y pagar pensiones. Y desde el lado de la derecha más bien creemos en el ahorro individual, que representa el esfuerzo, la responsabilidad de las personas, y que la sociedad civil, el mundo privado puede participar a través de la gestión de los fondos y la administración de las cuentas y el pago de las jubilaciones. Entonces, posiciones históricas, este es probablemente uno de los debates, de los debates más profundos políticos en Chile en los últimos 20, 30, 40 años, y se da una negociación, y lo que dice Ignacio es que habían distintas posiciones, distintas alternativas, y se opta por un camino que, si bien no es óptimo para ninguna de las dos partes, acerca razonablemente las posiciones sin desnaturalizar o sin echar abajo los pilares fundamentales del sistema previsional que tenemos en Chile, que ha tenido cosas muy virtuosas. Entonces, la pregunta y un poco lo que te quería ver si tú le puedes explicar a la gente es,
desde dónde partieron, qué hubo que ceder y finalmente cuáles eran esos límites intransables que tú crees que finalmente permiten decir que esta es una buena reforma y es un buen acuerdo. Y te agrego, perdona, un complemento, porque ojalá te le pueda explicar a las personas con mucha pedagogía cómo es la política del mundo real, porque muchas veces uno hace juicio o evalúa las políticas que se impulsan, las leyes que se legislan, desde la mirada como abstracta del mundo ideal, pero para que esa ley avance y tenga un acuerdo, tienes que ir a la política del mundo real, y ahí hay que hacer varias concesiones. Siempre la pregunta está, bueno, ¿cuánto cedo? Pero además muy importante, esa es la pregunta que quiero hacerte. Tú tienes que buscar fórmulas que permitan un relato político que le hable, que uno pueda usar para su sector y el otro sector puede usar para su sector. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso préstamo, que ha sido tan criticado por algunos, que efectivamente no es el primer mejor, es como una vuelta larga. Y uno dice, ¿por qué hicieron esto? Bueno, porque es una fórmula que le permite a la izquierda decir, acá hay un préstamo solidario, aunque solidario no tenga nada porque es tasa de mercado, y a la centro derecha decir, esto está en su cuenta individual, hay 6 puntos hay 6 puntos en su cuenta individual. Entonces, si nos puede explicar esas fórmulas creativas que al final tienen que ver con un relato político, que es lo que habilita una reforma, ¿no? A ver, primero, y aquí vuelvo un poquito a Aarón, que ando medio pegado con la política es la que habilita la posibilidad de cooperación entre los hombres, Sí, claro. en un régimen democrático y sin llegar a la violencia, ¿no? O sea, eso es finalmente la política, el arte de lo posible, decía Aristóteles. Porque, claro, yo hubiese querido, ¿verdad?, que esto funcionara, eventualmente se había que dar beneficios con algún tipo de deuda pública, que efectivamente nosotros subiéramos más aún la capitalización individual, que en este caso sí va a las cuentas individuales de las personas. Eso yo creo que hay que ser muy majadero en decirlo. Y por último decir también, y esto en aras también de la honestidad intelectual, de que esto bajo ningún punto de vista es un mérito propio, es un mérito del senador Galilea, del senador Coloma. O sea, acá hay un mundo también de la UDI que también se ha abierto a entender que esto funciona sobre la base de un cierto sentido de realidad. Uno está envuelto en ciertas circunstancias políticas en un tiempo y también en una realidad política y una realidad factual, la realidad factual de las cosas, como se dice, que el sistema de pensiones que nosotros tenemos, si nosotros no hacemos nada, efectivamente va a significar un desangre y que efectivamente con 10% ningún país va a poder tener un sistema de pensiones medianamente decente, porque los países que nosotros admiramos y en los cuales nos reflejamos y los que en algún minuto dijimos que no queríamos asimilar, cotiza 10%. Nadie cotiza 10%, el promedio de la OCDE es 18%, los países nórdicos que tienen sistemas, incluso sistemas ya de beneficios sociales, cotizan 20, 25%. Acá nosotros hemos desarrollado en el país un sistema que ha sido exitoso, y en eso yo quiero ser claro, que es un sistema de capitalización individual. Las AFP, con todas las críticas que se le han hecho, cuando vinieron los retiros, la plata estaba, la gente se dijo en su momento que la plata no estaba, tú recordarás, ¿verdad? La plata había rentado, pero claro, con 10% no estábamos llegando a ninguna parte. Y efectivamente, lo que se pedía desde la época del estallido social, y antes incluso, porque uno ve lo que ha dicho históricamente el señor Mesina, la Fundación Sol, que están todos indignados con este proyecto, porque naturalmente se dan cuenta que este proyecto fortalece la capitalización individual y ellos creen en el reparto puro y duro, ¿verdad? El señor Manuel Riesco, el marido de Carmen Hertz, han dicho históricamente que el reparto es la fórmula, es decir, que no solamente el 6%, sino que el 16% tiene que estar en un sistema de reparto donde el Estado hace el reparto. Por otra parte, desde el mundo de la idea de derecha, nosotros creemos que, por el contrario, debiese que la capitalización individual se debe fortalecer, porque existen instrumentos que permiten hacer rentar los recursos y que ningún recurso, o sea, ningún sistema de pensiones ha sido exitoso, y uno lo ve también en países como Grecia, lo ve en países como España, lo ve en países europeos, sí está basado exclusivamente en reparto, porque naturalmente la pirámide poblacional, la gente que trabaja respecto de la gente que se jubila, la gente que trabaja es cada vez menos, entonces se hacen insostenibles, y tiene que ser una justa mezcla, ¿verdad?, para ayudar a aquellos que no tienen, ¿verdad? Y ahí está también un principio en el que nosotros creemos, que es la subsidiariedad también del Estado, en cómo ayudamos a aquellos que no tienen y aquellas cosas que el mercado no pudo solucionar,
¿verdad? Y por otra parte también un sistema de ahorro individual que responsabilice también a las personas respecto de su propio trabajo. Y cómo mejorar las condiciones del mercado del trabajo, de las lagunas, de la informalidad, que es un gran problema. Nosotros hablamos mucho de la edad de jubilación, de cómo las personas hoy día, hace 30 años se morían a los 65 años, ¿verdad? Entonces jubilarse a los 60, 65 años o a los 70 como máximo, ¿verdad? Y hoy día estamos en tasas de 80, 85 años y creciendo. O sea, también hagámonos cargo de aquello que funcionó en nuestro sistema, que tuvimos mejor alimentación, mejor nutrición, mejores sistemas de agua potable, mejor salud, mejores sistemas sociales que le permiten hoy día a las personas poder prolongar su vida. Sin embargo, el sistema de capitalización que nosotros teníamos no se hizo cargo de eso y hoy día estamos tarde. Por ende, aquí me parece que efectivamente cuando uno mira poco tiempo atrás, porque uno se olvida rápidamente también de la ¿Cuál historia. era el proyecto del gobierno? El proyecto del gobierno del presidente Piñera en algún momento, antes de la PGU, y que provocó la PGU, dado que precisamente la izquierda también, obnubilada con su idea de que fuera el 6% a reparto, ¿verdad? Dijo no, era 3 a cuentas individuales y 3 a lo que ellos llaman solidaridad, que es un concepto que es bastante debatible y discutible en términos de cómo lo pone la izquierda. Solidaridad no es reparto bajo ningún punto de vista. Solidaridad yo lo podría asimilar más a lo que Adam Smith define como empatía que a necesariamente reparto, pero era 3 y 3 y nosotros estábamos no solamente contentos, sino que la Cámara de Diputados lo votó a favor y lo pasó al Senado en esas condiciones, y denodadamente el gobierno del presidente Piñera y el mundo de las ideas de derecha y de centro derecha incluso veía también como republicanos había metido un proyecto de ley para que la PGU en ese entonces subiera directamente a 250, y hoy día dicen que este proyecto es de una irresponsabilidad enorme, y votaron en ese momento, tanto José Antonio Kast como otros que lo critican, votaron el SIS, que cuesta unos 7 sin ningún problema, seguro de invalidez de cesantía, el fondo de cesantía, seguro de cesantía, nunca nadie lo criticó. El seguro de cesantía, 3% también se votó a favor, y nadie dijo que eso era una exacción a la libertad individual de las personas de cotizar, y vaya a saber uno qué. Entonces hoy día, cuando tú tienes un proyecto, ¿verdad?, que destina 6% a la capitalización individual, que crea efectivamente un préstamo, porque efectivamente, seamos francos en decirlo, no están las finanzas públicas para poder financiarlo por la vía de deuda, y lo que se ha planteado se hace sobre la base, y ahí lo podrá explicar también mucho mejor Nacho Guilló, sobre la base de un bono del Estado, que es un instrumento como no hay otro, es lo más seguro que existe en términos de garantía del Estado. Es un bono que se transa a tasa mercado, que se deposita en el Depósito Central de Valores, que es heredable, asunto muy importante también para quienes temen, y que se idea este sistema, que se licita a privados para que esa plata rinda, que garantiza este bono. Por tanto, la propiedad de los fondos está protegida. La competencia en el sistema se acentúa. Los fondos van a capitalización individual, 4,5 o 45% de esos recursos hoy, ¿verdad? O en una primera etapa, y este préstamo que tiene 20 años y 10 en que decrece, y al tiempo que termina 16 puntos, ¿verdad? Entonces me parece que esos elementos hacen que esta reforma efectivamente se alinee muy bien con los principios que defendemos. Que tiene cosas que yo hubiera mejorado, ya lo hemos conversado, y podemos seguir conversándolo luego. Ya vamos a ir conversando a la vuelta de la pausa en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura.
Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV, las plataformas Spotify, YouTube, también en televisión por pago, por cable, junto a Ignacio Briones, junto al senador Luciano Cruzcoque. Y tú, Ignacio, querías plantear algo a propósito del punto que estaba haciendo recién Luciano. Sí, y algo bien estructural, porque a veces uno ve mucha indignación, en el peor de los casos, preguntas en el mejor de los casos, respecto a por qué hicieron esto si lo obvio era hacer esto otro. Yo quiero contar una anécdota personal. Yo antes de entrar al gobierno del presidente Piñera como ministro, siempre estuve en la academia, y siempre estuve al lado de la política pública, siempre he sido columnista, tenía presencia en los medios. Yo opinaba sobre políticas públicas, a veces de manera muy crítica. ¿Por qué están haciendo esto si lo que hay que hacer es esto otro? Y está bien, eso hay que hacerlo porque ilumina el debate. Pero cuando uno llega a un cargo que tiene que tomar decisiones, te das cuenta que tienes que actuar en la medida de lo posible, porque tienes que hacer frente a las restricciones del mundo político con guitarra como es, y no como tú sueñas que es. Porque lo contrario, la opción es hacer nada. Ejemplo, reforma tributaria. Yo había ido 2 semanas antes al Congreso, al Senado, a defender la integración tributaria, cosa que... Estamos hablando de Piñera 2, preestallido. Llego ministro y lo primero que hago es olvidarme de la integración. Porque olvidarse de eso es lo que te permitía habilitar la reforma completa. Y vuelvo entonces al punto de Luciano. Muchos se preguntan, ¿pero por qué este préstamo? Algo dijo Luciano, bueno, porque no hay plata. Y si no hay plata y hay un beneficio que pagar, porque si no, no hay reforma, nos quedamos sin reforma y ese es el peor escenario. Bueno, pero ¿por qué no se endeudó el fondo directamente con el mercado en vez de con los trabajadores? 100% de acuerdo, esa debería haber sido la fórmula. Bueno, porque en este caso no había acuerdo con el oficialismo y nos quedamos sin reforma. Entonces, tú tienes que buscarle la vuelta de cómo compatibilizan los dos discursos. Uno, ellos quieren decir, los trabajadores le prestaron solidariamente plata, cosa que es tibia porque es a mercado la tasa. Y la derecha, poder decir, esto están las cuentas individuales. Y esa fórmula extraña, que da hartas vueltas, que es un tercer mejor, permite ambas. Y es lo que habilita que esta reforma ocurra y que haga lo fundamental que ha dicho Luciano, que yo lo refrendo. Empezar a meterle ahorro a un sistema que si no va a colapsar y hacer una reforma que de lo contrario va a tener un costo gigantesco para el país. Otra cosa importante, acá en 10 años se le van a meter 60.000 millones de dólares al ahorro, al mercado de capitales, ¿verdad? A la inversión en el país. Esto también va a significar un cañón importante en términos económicos, ¿verdad? Y volviendo un poquito a lo que señalaba bien Ignacio, y vuelvo a Aarón. Aarón siempre cuando empezó a asesorar o a trabajar con el general de Gaulle, en algún momento dice que en una reunión con él se iluminó y le surgió una pregunta que lo acompañaría toda su vida, que es, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Porque la política es aquello que se permite, dadas ciertas circunstancias, habilitar como posibilidad. No aquello que yo quiero como mi mejor. Y en eso creo que hemos construido en Chile acuerdos buenos, decentes, y lo importante es que estén bien estructurados, ¿verdad? Que tengan institucionalidad, que sean serios y que sean sostenibles en el largo plazo. Y creo que esto lo tiene. Hay una serie y un montón de detalles, todos detalles salvables, pero es una reforma razonable e inteligentemente buena, creo. Oye, los quiero llevar, de hecho, un paso más atrás, porque yo creo que la discusión previsional y este acuerdo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, yo creo que revela bien lo que ha pasado con la política en Chile en los últimos 5 años, ¿no? Un poco más, tal vez 10 años. Porque tú lo mencionaste, Luciano, cuando volvió la democracia el año 90, era un momento muy difícil, ¿no? Había mucha tensión después, en fin, de todo lo que había ocurrido en los 17 años previos.
Y ocurrió algo que es importante, que tanto desde el gobierno de la época, liderado por Patricio Aylwin y sus ministros, Benninger, Foxley, como desde la oposición, en ese minuto había personas muy importantes con mucho liderazgo, como Sebastián Piñera, que era senador, Jaime Guzmán también, que era el principal líder de la UDI, Andrea Alamán, en fin, Evelyn Matei también, la Patrulla Juvenil, Alberto Espina. Ocurrió algo que fue bien virtuoso, ¿no? Que por un momento se dejaron de lado los maximalismos, que fueron los que destruyeron la democracia en Chile en los 70, y se tomó conciencia de que en un país, cuando hay fractura o divisiones grandes, es necesario poner la pelota contra el piso y transmitir certeza, llegar a acuerdos para poder avanzar. Y yo te diría que hace unos 10 años, particularmente uno diría del 2011, 2012, cuando irrumpe con mucha fuerza el movimiento estudiantil liderado por el presidente Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, se quiebra un poco ese principio, ¿no? Donde en el fondo, ¿sabes qué más? Esta es mi posición, y si mi posición no se satisface 100%, entonces no hay ni una posibilidad de conversar. Y eso después empezó a ser replicado desde el otro espectro de la derecha, ¿no? De la derecha más dura, más la derecha valiente, verdadera, que considera que toda negociación es una transacción, una traición de alguna forma, una traición, y que los acuerdos finalmente lo único que hacen es dañar, desnaturalizar el orden natural de las cosas. Y esa cuestión es re complicada, porque eso supone algo que es complejo, que es que en el fondo la posición de quien piensa distinto a mí no tiene ninguna validez, ninguna legitimidad, por lo tanto no puede ser aceptada, y mi posición es la única que tiene valor. Y eso en el fondo es la negación misma de la política. Y tiene como costo, a mi juicio, un costo que yo creo que incluso es inmoral, que es secuestrar a los ciudadanos para resolver los problemas más urgentes y más acuciantes que le angustian la vida, como las bajas pensiones, la inseguridad, los problemas de la salud, etcétera. Porque finalmente, ¿cuál es la actitud que está promoviendo el Partido Republicano y la derecha madura? ¿Sabe qué más? La reforma no es lo que yo quiero y por lo tanto no avancemos. Y en el intertanto, ¿quién paga la cuenta? Las personas que no tienen las pensiones que necesitan para poder vivir dignamente. Y eso yo creo que es la negación misma de la política, y además arriesga confrontaciones que se pueden volver mucho más violentas, como las que hemos tenido en el pasado reciente, porque cuando la política no responde a los problemas de las personas, entonces es la ley del más fuerte, en la calle, son las bombas Molotov las que buscan la respuesta. Así es. Bueno, a ver, varias cosas que si nosotros convenimos, ¿verdad?, que la política es la capacidad de cooperar entre nosotros, y nosotros tenemos un sistema en el cual la cooperación se hace imposible. Yo siempre me acuerdo de Obama cuando hablaba de play by the rules. Yo creo que las reglas son tremendamente importantes. Yo creo que tenemos hoy día reglas cuyos incentivos no nos permiten lograr esa cooperación. Y me parece que con todos los defectos que tenía el sistema binominal, por ejemplo, en lo electoral, había ciertas reglas que le permitían una cierta cooperación, una coordinación en la diferencia. Para mí la otra discusión que es central en esto, y que ojalá la podamos abordar, de hecho la votamos esta semana en el Senado, volvió a Constitución, la votamos en general, es el perfeccionamiento del sistema político. Tú no vas a llegar a ningún acuerdo, y por eso que este acuerdo, ¿verdad?, es solo posible lograrlo en el Senado. A pesar de, ¿no? Este acuerdo es a pesar de. Exactamente. A pesar de los problemas es a pesar de los problemas del sistema político, porque en la Cámara de Diputados es tal la fragmentación, el insularismo político, la insularidad política, que es imposible arribar con 22 partidos, acaba de formar uno, señor Kaiser, 23, ¿verdad?, más 4 o 5 en formación, llegar a acuerdo alguno, porque efectivamente, para mí, dados los márgenes de elección y de arrastre que impone este sistema con una doble cifra repartidora, además, te permite ser diputado con 900 votos. Es el caso hoy día de un diputado que arrastró Pamela Giles, que es diputado con 900 votos. Es lo que pasó en el Distrito 10 en su momento con Giorgio Jackson, que arrastró a Winter y a la Natalia Castillo, que tenían 4.000 y 3.000 votos, y dejó fuera, dentro del mismo pacto, y eso es lo grave, a Alberto Mayol, que tenía 25.000 votos, es decir, 5 veces más que Gonzalo Winter. Entonces, eso es una aberración política, ¿te fijas? Entonces, así,
Yo tengo no hay nada que funcione. Tengo una pregunta y un comentario a propósito de tu reflexión, porque tú has sido gran impulsor de la reforma a la regla del sistema político. Así es. Desde Con 2018, mucho valor, desde 2018. Nos quedan 2 minutos. Con muchachos, mucho así valor que además vamos a tener que ir porque Bópoli condensando. precisamente de los partidos que arriesgan quedar fuera, pero que hay que pensar en el país, no en los intermediarios. Así es. La pregunta y comentario es la siguiente. Lo hemos hablado hartas veces acá con Gonzalo. Nosotros como país necesitamos volver a pensar largo y con ambición. Y todas esas reformas que son largas van a requerir grandes acuerdos y con esta regla está muy peludo, ¿no? Entonces, si queremos salir del pantano en el que estamos, o tenemos pensamiento largo y ambición, o vamos a seguir peleando en el fango, y por eso que esta reforma es tan importante. La pregunta, ¿tú ves que si la reforma previsional se aprueba, hay una pequeña luz de esperanza para que a renglón seguido se pueda avanzar en la reforma que ustedes han propuesto? Me gustaría ser optimista y decirte que sí, pero creo que son cosas que corren por carriles paralelos. En un año eleccionario todos empiezan a mirar dónde está mi conveniencia, pero sí lo que te podría decir es que la capacidad eventual de llegar a acuerdo en reformas que se ha dado también en el Senado, con todas las discusiones que puedan tener, con todos los ripios que eventualmente todo eso de acuerdo, porque no hay acuerdo perfecto. En esto naturalmente tú tienes que conceder algo para obtener algo, y uno piensa también en el bien común, palabra que parece que se nos ha olvidado en política, o en el bien mayor, ¿verdad? Por lo menos iluminan un camino en términos de decir, mira, hay ciertas cosas que podemos hacer, y yo veo en el socialismo democrático, que fue duramente criticado y denostado por quienes hoy día nos gobiernan el Frente Amplio, y hoy día tomando también una actitud de entender que efectivamente se requiere un cambio de reglas para que la política funcione bien, y efectivamente algunos partidos como el PPD, como Bópoli, también, que podríamos ser incluso afectados por esta regla, hemos dicho, mire, acá lo que importa es cómo el país se puede poner de acuerdo en un mecanismo que incentive la cooperación, que la fomente, y veo ahí una luz de esperanza de que eso podría suceder, y eso podría eventualmente generar buenos resultados. Oye, yo solo para terminar una última cosa. Yo lo que más valoro del acuerdo previsional, que como todos los acuerdos tienen luces, sombras, cosas que me gustan más, que me gustan menos, es que le ha devuelto el rol a la política. Porque la política se venía transformando básicamente en una cuestión performática de tirar tomates, tirar peñascasos y agarrarme con el del frente. Y a veces es necesario agarrarse con el del frente, pero también cada cierto tiempo es bueno ponerse de acuerdo. Y uno ve que en esta discusión el socialismo democrático, que es una fuerza política importante en Chile, la cual no puede discrepar, pero que ha sido relevante, adquiere cierto liderazgo, ¿no? Adquiere cierta capacidad de actuar con autonomía de los sectores radicalizados de la izquierda. Y aquí yo creo que hay que ser franco también, en el mundo de la derecha, Chile Vamos también cobra una autonomía, recupera una personalidad propia, y deja atrás un poco el complejo que le venía produciendo estas fuerzas que aparecieron más a la derecha, como el Partido Republicano y otras más, entendiendo lo que tú decías, ¿no? Que hay un bien común, que hay algo que es importante, que a veces va a significar pagar costos, pero yo estoy seguro que esto el electorado lo aprecia y lo valora. No por nada el acuerdo tiene 66% de apoyo en la ciudadanía. Sí, 68%. Eso mismo. Oye, para irnos, estamos terminando, siempre le pedimos a nuestros invitados alguna recomendación de serie, de lectura. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? A ver, varias cosas. Primero, Los Hombres de la Transición de Ascanio Cavallo, que lo terminé y que es extraordinario, porque es cinematográficamente casi un documental en primera persona de cada uno de los protagonistas de la negociación entre la dictadura militar o el gobierno militar y quienes iban a tomar el poder, ¿verdad? Con Patricio Aylwin, claro, la concertación. Parte el primer capítulo con Pinochet y parte pasa con Patricio Aylwin, Jorge Valerino, Carlos Cáceres, Edgardo Benninger. No, es muy entretenido porque deriva en las modificaciones constitucionales. Es un extraordinario libro. Ya, y lo otro, porque perdón. Me están retando para ir cerrando. Otra recomendación de Otra recomendación, Letras Torcidas, de Juan Cristóbal Peña, la historia de Mariana Gallejas, extraordinaria. La mujer de Michael Townley. Y por último, una novela que se llama, se me acaba de olvidar el nombre de la novela, quién? de Éric Vuillard, que narra el cómo el régimen nazi en su momento negocia con un grupo de empresarios el comienzo del
del Holocausto. Ah, mira. Yo creo que vale la pena. Y Terrible. hay otra francesa que también tú la ves, no es francesa, es belga, que se llama Amélie Nothomb, que es una estupenda escritora también. Tiene libros muy sentidos, muy bonitos. Así que esas son de momento Muy bien, buenas mis recomendaciones. Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias. Ignacio Briones, nosotros nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao. Chao, chao. Chao.